Pues muchas gracias. La verdad es que es un gran honor para mí estar en este panel tan interesante, tan complejo en su integración, pero también ante un tema que es extraordinario. Nos toca hablar sobre este cambio de proveedores a socios en salud. Y nos enfrentamos a una situación que no es exclusiva de México. Hay un cambio importante, hay una transición epidemiológica, hay muchas exigencias en la población mexicana y sobre todo un presupuesto que, al igual que en otros países, pues pareciera insuficiente para atender todas las necesidades en salud. A mí me da mucho gusto poder presentar la integración de este panel, en principio porque contamos con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arreola, bienvenido. Está también Fernando Oliveros, vicepresidente de Medtronic. Está Enrique Girard, que es vicepresidente comercial de Fujifilm, perdón, de repente me pedí. Fernando Cruz, que es director de Asuntos Corporativos de Novartis. También Mario Luis Chao, de Healthcare and Global Ecos, de Everis América. Y el doctor Misael Uribe, presidente de Médica Sur. ¿Cuál es el reto que tiene una institución tan importante como el Seguro Social frente a estos cambios en la población mexicana? Bueno, yo aprovecho y celebro el título del foro, porque yo encantado que todos ustedes sean mis socios. Seguramente van a querer ser más socios de Misael, porque él realmente factura muy bien. Nosotros tenemos un déficit de 2,000 millones de pesos. Los invito a compartirlo y a revisarlo juntos. Y yo por eso creo que el reto central es el reto monetario, y lo que estamos haciendo hoy, por instrucción del presidente Peña Nieto, pues es reducirle el déficit a nuestro instituto para que también, aquí están muchos de los proveedores del IMSS, sigan vendiéndole a una institución robusta en lo financiero. Hay mucho respecto al tipo de enfermedades que tienen los mexicanos hoy. Son más enfermedades crónico-degenerativas que difícilmente tienen cura. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo pueden contribuir las empresas, las instituciones privadas en este reto tan grande? Nosotros acabamos de presentar el nuevo modelo de atención de enfermedades crónicas. 4 enfermedades tenemos que enfrentar, que son diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y próstata, y lo que estamos haciendo es, a partir de ya, dejar de esperar al paciente a los 50, 55 años para curarlo. Lo que estamos haciendo con las empresas, ya empezamos con Nuevo León, es firmar convenios. Llevamos 150,000 trabajadores en 2 meses para poder llegar a tiempo, 25 años antes, 20 años antes, para hacer los análisis en el primer nivel y virar nuestro modelo de gasto del segundo y tercero al primer nivel. No hay modelo que aguante en salud pensando que construyendo hospitales va a resolver el problema. Ahora, ¿existen estas alianzas público-privadas con el Seguro Social? ¿Son posibles? Son posibles en muchos casos, empezando por la composición del Seguro Social. El Seguro Social es un organismo tripartito por ley, donde están representados los trabajadores, donde están representados los empresarios y donde está el gobierno. El reto es buscar cómo financiar mejor la operación del IMSS, sobre todo en estas 4 enfermedades que explican pues una tercera parte del gasto del seguro de enfermedades y maternidad, 85,000 millones de pesos. Si no hacemos nada en lo preventivo, van a ser 340,000 millones de pesos en 2040. No vamos a poder resolver esas enfermedades con cirugías y con medicinas. Lo vamos a tener que hacer con la identificación temprana de los factores de riesgo, y a eso le apostamos sin descuidar cómo estamos hoy financiando nuestro segundo y tercer nivel. Ahora, en este tema es muy importante la identificación de los síntomas y un diagnóstico adecuado. Hay empresas que se dedican a eso. ¿Cuál es el reto en un país como México? Pues efectivamente yo creo que las tecnologías de información son centrales para poder hacer todo lo que hemos estado diciendo en la conferencia inicial o lo que ha dicho el presidente del INSS. Si no tenemos tecnología, si no registramos cada uno de los contactos de los pacientes en las interacciones que tienen con el sistema de salud y en particular en el ámbito de su atención, o sea, en el primero, segundo, tercer nivel, pues difícilmente podremos encontrar esa aguja en el pajar
para poder hacer compatible, para poder hacer este tipo de situaciones que nos contó la paciente Marisol, ¿no? Yo creo que la tecnología a día de hoy, el uso de la tecnología para eficientar el sistema, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista clínico, es absolutamente esencial. Estamos buscando una medicina que sea preventiva, que sea predictiva, que sea participativa y que realmente ayude a incrementar el valor de lo que le damos al paciente haciendo un uso óptimo de los recursos. En ese sentido, se viene hablando mucho actualmente de lo que es la economía colaborativa, que es cómo podemos utilizar los recursos de un sistema completo, sea público y privado, para darle una mejor atención al paciente, para hacer el sistema más accesible y más costo eficiente. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de entender también el manejo de los expedientes clínicos. Muchos han hablado de buscar esquemas donde haya un acceso universal a la salud y eso a veces involucra coordinar varias instituciones públicas. ¿Cómo se maneja en el mundo? ¿Cuál es el estándar dorado de este manejo de información? Pues mira, has tocado un tema súper relevante en el mundo de la salud que tiene que ver con la integración de la información. La interoperabilidad y que una institución y otra se puedan comunicar los datos de manera que la información pueda fluir y siga al paciente y no al revés. Evidentemente el expediente clínico juega un rol central en esto, pero tiene que ser expedientes bien hechos, expedientes que realmente registren el contacto y sean capaces no solo de encontrar la información en el propio hospital o centro de salud o centro de atención, sino que sea capaz de interoperar e entregársela a otra entidad, a otro hospital, o al Estado o al gobierno federal. Afortunadamente, yo creo que en el caso de México, en Latinoamérica en general, se vienen dando pasos interesantes. Yo creo que hay un factor fundamental en esto que es la identificación unívoca del paciente. Si no tenemos el paciente perfectamente identificado, si cada paciente en cada institución tiene un código diferente, es muy difícil integrar la información. En ese sentido, México, a través de la Secretaría de Salud Federal, ha estado empujando un padrón universal de todos los derechohabientes, que realmente es el que pone las bases para poder integrar la información del sistema de salud mexicano, que como decíamos antes, forman parte de muchas instituciones muy dispersos y muchas veces nuestros usuarios dicen los sistemas no se hablan. En el fondo, los sistemas, hay muchos hilos de información y lo que necesitamos es que toda esa información realmente interopere para poder sacar valor de esos datos. Ahora, es importante, una vez que ya tenemos la información de los pacientes, para eso es importante también tener un diagnóstico oportuno. Ha cambiado los últimos 20 años la forma de encontrar ese diagnóstico. Y se ha encontrado también que si se tiene a tiempo, es mucho mejor para tratar una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Cuál es el reto que tenemos, Enrique? Correcto, la detección es muy importante para el tratamiento de las enfermedades. Entre antes se detecte, menor va a ser el costo y el impacto para el paciente. En ese sentido, desde el punto de vista de los equipos, han cambiado de forma significativa. Por ejemplo, podemos hablar de mastógrafos que llegan a resoluciones de 50 micrones, es dividir 1 milímetro en 20 partes, con lo que podemos tener un diagnóstico mucho más preciso que el que se tenía hace algunos años. Sin embargo, los equipos no diagnostican por sí solos, tienen que pasar por los doctores. Y uno de los problemas que tenemos es que muchas veces el doctor especialista no se encuentra en la localidad donde está el paciente. Y en este sentido es en donde tenemos hilos de información, en donde podemos tener los estudios en diferentes niveles de institutos como el IMSS y que no pueden hablarse, no pueden comunicarse para tener esta información. En este sentido, Fujifilm, con algunas de las tecnologías que tiene propietarias y algunas adquisiciones que ha hecho, ha desarrollado algunos sistemas que permiten que los diferentes sistemas en los hospitales se hablen de forma más sencilla. Tenemos diferentes tecnologías de los mismos equipos de imagen, tenemos diferentes especialidades, por ejemplo, cardiología, además de la parte de imagen o patología, que normalmente viven en silos diferentes y es muy difícil para el especialista tener toda esta información coordinada para poder hacer un diagnóstico oportuno y preciso. Y adicional a todo esto, obviamente historiales es muy complicado cuando tenemos estudios de diferentes institutos, estudios privados, estudios del sector público, van complicando aún más esta parte del diagnóstico y van incrementando los costos. Si tenemos a un paciente detectado en una población pequeña que no tiene un especialista, los costos que hay por el traslado, por repetir los estudios, son increíbles. Entonces, en este sentido, este tipo de estudios que nos permite ahora la tecnología moverlos de un lugar a otro, nos generan ahorros muy importantes.
Otro de los temas interesantes es que estamos empezando a utilizar tecnología artificial, inteligencia artificial, para poder detectar los padecimientos. Entonces, en este sentido, cuando tenemos un número muy alto de estudios que llegan a los especialistas, tenemos que tener un ojo bien entrenado para poder ir detectando estos padecimientos. Esta inteligencia artificial lo que nos permite es auxiliar al doctor para que pueda hacer la detección mucho más rápida, con lo que volvemos más eficiente al especialista y puede diagnosticar un mayor número de casos. Esto también puede generar ahorros muy importantes. Entonces, combinando todas estas tecnologías en donde no tenemos que repetir estudios, en donde podemos llevar diferentes especialidades dentro del sistema y además llevarlo a donde esté el especialista sin tener que mover al paciente, puede generar ahorros muy importantes para el sector público. Y en ese tema también hay un factor que es fundamental, que es un mejor entendimiento de los padecimientos, teniendo un poco las características locales de la población, de prevalencias y demás, se pueden tener mejores datos. En ese sentido, en México se está haciendo investigación. ¿Este tipo de agentes diagnósticos se desarrollan en el país? Sí, por supuesto. México tiene características que lo hacen único para el desarrollo. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones de salud más grandes a nivel mundial. En este sentido, tenemos muchos padecimientos, muchos casos que podemos utilizar para desarrollar tecnologías en México. Hay algunos conceptos nuevos que está manejando el instituto que nos ayudan mucho a poder participar como empresas privadas para desarrollar en México. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las Olimpiadas de la Innovación que se llevaron a cabo hace algunos meses. En este sentido, se invita tanto al sector público como a desarrolladores independientes, a investigadores y a compañías privadas a poder innovar y generar nuevas tecnologías, nuevos procedimientos que le generen ahorros al instituto. En este sentido, en las primeras Olimpiadas de la Innovación, participamos desarrollando un brazo mecánico que permite facilitar el diagnóstico con telemedicina. Otra vez hablando del costo de transferir pacientes, de estar repitiendo estudios, en telemedicina podemos diagnosticar de forma mucho más económica. Entonces, una enfermera, alguien un poco menos capacitado tal vez que un doctor para poder estar haciendo el diagnóstico, puede coordinar la consulta médica atendido de forma remota por un doctor. Con esto, el brazo mecánico nos permite hacer procedimientos que tradicionalmente solamente se pueden hacer de forma presencial, como lo es un ultrasonido, a través de un robot que es operado de forma remota. Pero nos encontramos hospitales privados que son extraordinarios y que han tenido un desarrollo importante en los últimos 30 años. Tal vez Médica Sur es emblemático en ese sentido, pero pareciera que no está en el mismo, para el mismo sector que el Seguro Social. ¿Cómo se complementa un hospital privado a los servicios que puede o tiene que atender el Seguro Social? Bueno, déjame primero agradecer la gran sensibilidad social que tiene Milenio y sus directivos, señor González y señor Marín, de tocar temas que a todos nos interesan porque se está moviendo la humanidad hacia la necesidad de interaccionar lo gubernamental con no gubernamental, que es más correcto que decir público o privado, ¿no? Bueno, como médico, déjenme decirles que los médicos también tenemos parte de la responsabilidad, o sea, debemos tener una integridad que sea intachable para poder ser considerados en lo que sea y para poder reclamarle a las entidades gubernamentales lo que sea, tenemos que comportarnos en forma diferente, o sea, ver en el paciente una forma de dar el servicio, no una forma de hacer negocio. En segundo lugar, tiene que haber lo que llaman los americanos accountability, que es el que la hace la paga, ¿no? No es posible que siga habiendo en el país errores en todos los sectores, público y privado, gubernamental y no gubernamental, y que no pase nada, ¿no? Y lo otro que es muy importante es que las instituciones hospitalarias deben formar gente, ¿no? Hacer investigación. Médica Sur se distingue porque lleva ya 700 papers que se han publicado. Al día de hoy llegó el número de 700 trabajos de investigación, lo que hace que se invierta en talento humano que se va a generar en otros lados, ¿no? Va a generar bienestar en otros lados. Y también que forme especialistas, ¿no? Entonces, la función de un hospital no es un edificio bonito o un edificio feo, sino que hay procesos, hay sistemas, hay objetivos sociales, hay compartimiento, cómo ayudamos al sector
gubernamental, no cómo le hacemos negocio, ¿no? Nosotros queremos ayudar de veras y queremos contribuir a eso. Y esa creo que es una función fundamental si uno considera que esto contribuye a que tu país se desarrolle y mejore. Y en esto vamos todos juntos. A todos nos importa la epidemia de obesidad, la hipertensión, la cirrosis por subir de peso. Todo esto que está ocurriendo nos va a afectar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay que estar preocupados por eso. Por muchos años, cuando hablábamos de innovación en términos de atención a la salud, hablábamos de medicamentos. Hoy los dispositivos médicos están tomando una fuerza muy importante. ¿Qué es lo que podemos esperar como población abierta en ese sector? Primero que nada, agradecer la oportunidad de estar en este foro. Celebro, insisto, que se hable de salud en este país. Creo que es muy relevante y es un factor de crecimiento para todo el país. Y yo le tomo el reto a maestro Miquel. Queremos participar de la transformación del sistema de salud de una manera que sea sustentable. En el sentido de la tecnología, no solamente creo que las compañías tenemos dos grandes responsabilidades. La primera es traer innovación, productos nuevos, que hagan los mismos procedimientos de una manera más eficiente. Pero la segunda y a la que yo quiero dedicar esta parte de mi participación es los factores que permiten que la tecnología y que la innovación produzca resultados. Y si ponemos al centro al paciente, como decía el doctor Uribe, que tenemos que entender que la tecnología tiene que generar dos cosas: resultados clínicos claros, y el costo para llegar a ese resultado tiene que ser el más eficiente posible. Y ahí hay 3 o 4 factores que quisiera compartir con todos ustedes. El primero es realmente educar y facilitar que la tecnología sea adoptable. Hoy vemos en México que todo el mundo tenemos conceptos muy claros de poder innovar, pero hay algunos factores que limitan la adopción de la tecnología. Segundo, entender que la tecnología per se no va a solucionar un problema si no hay una visión más amplia del ciclo de atención. Es decir, dar una tecnología a un médico que no está preparado para utilizarla es incluso contraproducente. Ahora es el mismo caso en la industria farmacéutica. Ahora sí, hablando de medicamentos, ha habido muchos descubrimientos recientemente y se habla mucho de medicina personalizada y enfermedades crónico-degenerativas que cada vez se han entendido mejor. ¿Dónde está el papel o la experiencia de un laboratorio global para acompañar a una institución tan compleja como podría ser el Seguro Social u otra gubernamental en México? Cómo no, Ricardo, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Nosotros distinguimos fundamentalmente 3 factores que hacen sentido para esta sociedad. El primero es el demográfico. Nosotros vemos una población que está envejeciendo cada vez más. Recién la CEPAL liberó algunos datos que hablan que la mayoría de la población para el año 2050 va a superar los 70 años de edad, la mayoría de la población por encima de los 40 años para 2030. Al mismo tiempo tienes un incremento en la expectativa de vida, ¿no? Por encima de los 85 años, pasando de los 75 que tenemos en México actualmente hacia 2050. Y finalmente también la transición epidemiológica, ¿no? También se estima que para 2050 el 70% de las enfermedades serán crónico-degenerativas, ¿no? Y esto pone una carga importante en los presupuestos de salud. Hacia 2050 también se estima que se duplicará el gasto de los sistemas públicos de salud hacia los 15,000 millones de dólares, ¿no? Lo que nuestros vecinos del norte dirían 15 trillones de dólares, ¿no? Entonces, hoy más que nunca hace sentido convertirnos en socios. Y en Novartis lo que estamos haciendo fundamentalmente es evolucionar de un enfoque transaccional de venta de medicamentos para convertirnos en el socio por elección del sistema de salud mexicano. Tenemos también otro de los pilares, el segundo, calidad. Venimos acompañando un esfuerzo importante de la Fundación ALE, que es el Foro de Calidad de Medicamentos, y evidentemente tenemos un compromiso muy serio con la calidad de nuestros medicamentos y de nuestros procesos. Otro de los pilares es la inversión. En ese mismo memorándum comprometimos $50 millones de inversión en investigación clínica de 2015 a 2020, compromiso que va muy en línea. Un pilar más es acceso, donde justamente estamos enmarcando los modelos de riesgo compartido. Estamos trabajando en 2 casos, fundamentalmente para retinopatía diabética y tratamiento de diabetes tipo 2. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo este paquete de acciones, lo que estamos haciendo es dar pasos hacia adelante, como te decía, para evolucionar de un enfoque transaccional e ir caminando con las instituciones de salud. Evidentemente el IMSS es una de ellas, con el ISSSTE, con Pemex, con las demás, para trabajar juntos y lograr superar estos desafíos de salud en beneficio de los pacientes. Para ti, en esta experiencia global de una empresa como la tuya,
¿Estás hablando de que realmente el futuro de la atención médica está en los esquemas de riesgo compartido? Yo te diría que sí. Yo te diría que riesgo compartido es una opción. Aquí no hay una unitalla. O sea, hay que ir encontrando juntos los esquemas en donde podemos colaborar. Riesgo compartido es una opción. Yo creo que yo los escuchaba a todos y me parece que el reto es ser lo suficientemente creativos para ir encontrando las alternativas que nos permitan lograr mejores resultados de salud, insisto, en beneficio de los pacientes, ¿no? Riesgo compartido es algo que llevamos muy avanzado, tanto como compañía como desde la industria hay esfuerzos muy serios en este sentido, pero no diría que es la única alternativa. Yo creo que hay alternativas que iremos descubriendo conforme vayamos avanzando en el camino. Perfecto. Hemos hablado de compartir riesgos, hemos hablado de extender el acceso, hemos hablado de los retos que tiene financieramente el Seguro Social y la innovación como un denominador. A mí me gustaría tomar estos conceptos e invitarlos a que a manera de conclusión, muy brevemente, nos platiquen cuáles son los retos, qué es lo que puede aportar cada uno de sus sectores en este sentido. Doctor. Bueno, un reto importante en el mundo es el sobreuso de equipo diagnóstico, de equipo terapéutico y de equipo de tecnología, ¿no? Se calcula que en el mundo el 40% de lo que se hace en medicina no sirve para nada. Y eso lo que quiere decir es que tenemos que ser todos más eficientes. No es cosa de vender muchos equipos o de vender medicamentos, que ya en Estados Unidos hay 20 medicamentos que valen más de $1,000 el día. O sea, tenemos que tener conciencia social y esto se logra quitándole lo que sobra a la medicina, ¿no? Y tener conciencia es educarnos, enterarnos y comunicarnos entre nosotros. Estoy seguro que el doctor Miquel Arriola nos compraría más cosas si viera que la indicación de sus médicos y la indicación de sus vendedores le ofrecen una competitividad que le permite llevar a cabo su función social tan importante como es la seguridad social. Mario. Pues para mí el gran reto que hemos dicho hoy es un poco el cambio de mentalidad en el sector. Y a romper muchos paradigmas. Paradigmas, como hemos dicho aquí, de pasar de una salud basada en actividad a una salud basada en valor. De pasar de un paciente pasivo, como lo veníamos viendo en los últimos 50 años, a un paciente activo, que forma parte de su propio cuidado, que tiene la tecnología para informarse y para actuar en base a eso, cambiar toda esa mentalidad. Yo creo que la transformación, se habla mucho de transformación digital, y yo creo que la transformación es más actitud que otra cosa. Si todos pensamos en cambiar esos paradigmas, yo creo que nos irá mucho mejor como sector. Fernando Cruz. Yo diría que algo que engloba todo lo que he escuchado acá, el reto de retos, es transformar el sistema para cambiar los resultados de salud de los pacientes, ¿no? Nosotros vemos un renacimiento en la ciencia, como bien lo apuntaba el maestro Arriola, que puede transformar radicalmente la expectativa de vida. Creemos al mismo tiempo que hay una coyuntura muy positiva en México. Es un momento muy emocionante para estar en este sector en México por lo que está ocurriendo, por la receptividad que estamos viendo a nivel de las autoridades para colaborar juntos. Y en ese sentido, desde Novartis, reiterar nuestro compromiso no solo de seguir trayendo innovación muy disruptiva. Recordemos que Novartis también tiene una de las compañías más grandes de genéricos en el mundo, que tuvo en México, dicho sea de paso, el primer biocomparable, Sandoz. Entonces, el compromiso está ahí desde Novartis y, bueno, una enhorabuena otra vez a los organizadores de este foro. Enrique. Bueno, creo que el título del foro es muy importante. Tenemos que ser socios y en este sentido la medicina, como toda la vida, está cambiando muy rápido. Las tecnologías están cambiando la forma en que diagnosticamos, la forma en que trabajamos. Y como esto tenemos que hacer equipos multidisciplinarios en donde tengamos definitivamente la parte central que es la medicina, los doctores, pero ver cómo con esta tecnología que se está generando podemos aportar un poco más. No solamente la mayoría de los diagnósticos que se hacen o algunos de los diagnósticos no son útiles. El estar radiando a los pacientes, el estarles generando estudios que no son necesarios, estás generando un daño al paciente. Entonces, en este sentido, tener el historial del paciente, tener bien diagnosticados a los pacientes, tener una mejor calidad en cuanto a los estudios que practicamos desde una primera vez, nos puede ayudar a que los pacientes tengan menos daños, que haya menos enfermedades crónico-degenerativas, porque algunas se pueden incluso generar por este tipo de problemas, y hacer más eficiente en general al sector utilizando técnicas de ingeniería, de información en conjunto con la información médica que hay actualmente. Fernando Oliveros.
Yo creo que la transformación sin duda es una palabra que define muy bien el reto que tenemos delante. Creo que los grandes temas son, por un lado, participar de esa transformación, no solo criticar. Creo que es muy común escuchar que criticamos mucho el sector y creo que tenemos que participar. Segundo, creo que tenemos que lograr cambiar la visión de salud de un cuidado basado en la actividad, en la acción, y moverlo y transformarlo hacia una visión de salud basada en resultados. No importa cuánto invirtamos si los resultados no están ahí, pero importa mucho para los pacientes y para todas las familias mexicanas cuando realmente se consiguen esos resultados. Y tercero, creo que tenemos que ser capaces de entender que nuestra innovación, y Medtronic, insisto, es una casa que está reconocida siempre por innovación, es un punto de partida muy importante, pero es solo un punto de partida. Y el camino lo vamos a hacer juntos, y la única manera de llegar más lejos es trabajando juntos. Miquel. Bueno, sin duda, primero agradecer mucho a Milenio por la profundidad de esta mesa y de este foro. Y después, dos grandes retos en el IMSS. El crecimiento del gasto en enfermedades crónicas, pero sobre todo la pérdida de vida saludable, de años de vida saludable. Estamos dejando en la mesa hoy, por ser curativos, 32% de los años de vida saludable, más de 1 millón de años. ¿Qué estamos enfrentando? Las crónicas. Un dato de las crónicas que creo que ilustra todo lo que estamos haciendo en esta mesa. 85,000 millones de pesos al año estamos hoy invirtiendo, pero el 25% de esos 85,000 millones, lo dijo Misael, lo invertimos en las últimas 2 semanas de vida. Entonces tenemos que reacomodar esa perspectiva para seguir aplanando el costo por paciente. Creo que lo podemos hacer pasando lo curativo a lo preventivo, insisto. El segundo reto son las pensiones y cómo lo estamos enfrentando, reduciendo el gasto corriente. Ahí nos pueden ayudar ustedes con mejores compras de dispositivos médicos, de métodos de diagnóstico, de medicamentos, compras consolidadas para ir cada vez dejándole más espacio a la innovación, dejándole más espacio a las oportunidades que estoy seguro que con los biotecnológicos vamos a tener muy pronto, con los dispositivos médicos, los métodos de diagnóstico, para seguir haciendo eficiencias. Soy muy optimista. El IMSS le quedan 18 años de incremento en presión de gasto. Si nos salen bien estas dos estrategias, vamos a sacar adelante al IMSS. Y el IMSS, hay que decirlo, muchas veces se critica mucho la salud en México. El IMSS es el mejor mecanismo del mundo en materia de política social. Hay que protegerlo y hay que salvarlo. Pues muchas gracias a todos por su participación esta noche y sin duda nos quedamos con una tarea importante porque creo que la mayor conclusión es que es algo que no puede quedar solamente en un sector o en manos del gobierno o de alguna de las empresas, es algo que debe ser contributivo, ¿no?, de colaboración y definitivamente pues pasar de proveedores a socios pues es un reto muy grande para todos. Muchas gracias por su participación. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Javier Tello, soy médico cirujano y consultor en comunicación en salud. El perfil de los pacientes ha venido cambiando desde algunos años. Actualmente vemos en el mundo que cada vez son menos frecuentes las enfermedades infecciosas y cada vez las enfermedades crónico-degenerativas. De la misma manera, han estado surgiendo nuevos medicamentos, ya lo mencionaban en el panel anterior, nuevos medicamentos de muy alta especialización que requieren un seguimiento muy estrecho de los pacientes junto con sus fabricantes. Aunque todavía hasta la primera década de este siglo existían, digamos, muchas limitaciones para poderse comunicar directamente por los pacientes, por cuestiones regulatorias, por atavismos mismos que tenía la industria y los fabricantes, poco a poco se ha dado el fenómeno de tener una comunicación directa entre el proveedor de la salud y el paciente. Para hablar de este tema, me acompañan hoy, y me da mucho gusto poder saludar a la doctora Gabriela Dávila. Ella es la directora de investigación clínica de Pfizer. Bienvenida. A Carlos Baños, el director general de Eli Lilly de México, ¿sí? A Cristóbal Thompson, que es el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Empresas de Investigación Farmacéutica, y al doctor Fernando Fonseca, que él es el co-creador de Family Doc, que es una aplicación para consultas médicas a distancias.
Entonces, sin mayor cosa, me gustaría comenzar preguntando a la doctora Dávila. Doctora, Pfizer es uno de los 3 primeros laboratorios farmacéuticos en el mundo. ¿Cuándo deciden o cómo comienzan a acercarse, a tener una comunicación directa con los pacientes? Muchas gracias, Javier. Y primero que nada, pues muchas gracias a Milenio por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y creo que embona muy bien pacientes en este momento, después de haber escuchado un poco lo que hemos venido oyendo de los diferentes paneles. Pfizer, como una empresa ya de 65 años de haber sido creada en México, más de 165 a nivel mundial, pues está interesada y pretende acercarse precisamente a los pacientes, pero a través de las organizaciones de la sociedad civil. No directamente por la regulación, las normas hoy vigentes, la regulación mexicana no nos permite, digamos, este acercamiento directo, y creo que a través de las organizaciones de la sociedad civil es una forma perfecta de llegar a estas organizaciones. También nos unimos a nivel internacional, también facilitando en un momento dado el Día Internacional de. Sí, por ejemplo, quizás ustedes no lo sepan, el día de hoy se celebra el Día Internacional del Sarcoma Gástrico, pero por ejemplo el 19 de octubre, el Día del Cáncer de Mama, ¿sí? Y otros, por ejemplo el 29 de febrero, por ser un día raro, se festejan las enfermedades raras. Y es una forma también de concientizar y de apoyar a la gente y a los pacientes a entender mejor su enfermedad y lograr encontrar en un momento dado un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Excelente. Carlos, no se puede, yo creo que, pensar en diabetes sin pensar en Lilly. Ustedes han sido pioneros en el tratamiento de los pacientes con diabetes. Platícanos un poco qué es el programa Enlace, qué están haciendo, cómo funciona, de dónde surge. Muchas gracias por la pregunta, Javier, y de nuevo muchas gracias al Grupo Milenio por la invitación, un honor estar aquí. Definitivamente Enlace sale como una respuesta o surge como una respuesta a la necesidad de educación del paciente. Algo clave, y en este caso hablando específicamente de diabetes, es uno de los programas que tenemos varios, en que ayudamos al paciente a apegarse a su tratamiento, en el que se le provee información. Un paciente informado y un paciente consciente de su enfermedad es un paciente que logra apego al tratamiento. Lamentablemente, en México el apego al tratamiento es muy bajo. Podemos decir, abandono parcial es 40%, abandono total de los tratamientos en diabetes es 14%. Es de los más altos del mundo. Los más altos del mundo andan alrededor del 60% y estamos cerca de ahí. Ahora, cuando un paciente está bien informado de su enfermedad, empieza a tomar también la corresponsabilidad, que es clave para el manejo de, en este caso, su diabetes o su hipertensión, diferentes enfermedades crónico-degenerativas que pueden caer en este modelo. Todo esto está englobado en diferentes programas que permiten acompañar al paciente según lo requiera y según el médico lo indique. El programa de Mapas en Conversación en Diabetes fue lanzado y ha sido auspiciado también por la Secretaría de Salud y diferentes dependencias a través de los estados, que nos han permitido entrenar más de 2,000 educadores en diabetes, proporcionándoles estos materiales que son apropiados para el paciente y su núcleo familiar, que es importantísimo también. El soporte del núcleo familiar en un paciente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, específicamente diabetes, es clave. El que le ayuden a tener una alimentación sana, el que lo ayuden a poder tener una vida activa, eso es clave en acompañar la enfermedad y no solo en tomarse o no un medicamento. Ok. Cristóbal, yo te quería preguntar, a nivel de las empresas que conforman la asociación, ¿cómo se está cambiando el modelo de pensamiento? Yo te diría cambio de pensamiento. Creo que la asociación ha entrado a un cambio muy importante de evolución en los últimos años. Número uno, primero acercando a toda la innovación, éramos 30 empresas, hoy somos más de 60 empresas de innovación. Hemos estado, cuando llegué a la asociación, nos reunimos con 20 asociaciones de pacientes para entender necesidades. Hemos creado a través y junto con las compañías programas de educación muy importantes con todas estas organizaciones no gubernamentales. También hemos participado en los eventos diarios o los meses, por ejemplo, el mes de la diabetes, el del paciente raro, de enfermedades raras. Hemos participado con información continuamente, la información sobre padecimiento, no medicamentos,
Eso ha sido un trabajo que hemos hecho en conjunto. Hemos acercado pacientes también educados cómo funciona el sistema. Algo que hemos visto, mucha gente no entiende, tiene derecho al Seguro Social, al Seguro Popular, al ISSSTE, no entiende cómo opera el sistema, y lo que hemos hecho es crear programas de educación para que el paciente tempranamente pueda llegar a los sistemas y realmente encontrar el diagnóstico oportuno y el tratamiento. Fernando, un nuevo modelo. Es algo revolucionario realmente el pensar que ahora un paciente puede estar en contacto con el médico o el médico puede estar en contacto con el paciente sin tener que acudir al consultorio. ¿Cómo se da ese cambio de paradigma? Bueno, muchas gracias por el espacio. Primero que nada, es un problema muy difícil, como bien lo dices. Tanto nosotros como proveedores de salud, al darles esta plataforma a los médicos y a los pacientes para que entablen una comunicación regulada, porque están cubiertos ambos legalmente, ha sido un reto lograr que el médico se acostumbre a usar la tecnología, un expediente clínico actualizado de su paciente que puede compartir en tiempo real, el paciente que se acostumbre a recibir un tratamiento del médico sin salir de su casa. Estamos acostumbrados a que tenemos que ir al consultorio, esperar media hora para que nos atiendan. No, ahora ya cambió. Tú puedes tener una atención profesional por una vía especializada, ¿no? Porque tu médico está revisando tu expediente clínico mientras te da una consulta, cosa que no puedes hacer por WhatsApp, por teléfono, por otros medios, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las dificultades más grandes que han visto ustedes al adoptar esta nueva tecnología? Pues primero que nada, siempre hay una aversión al cambio, ¿no? No es tan fácil que los médicos o que los pacientes confíen de primera mano en una aplicación, ¿no? Todos siempre van a encontrar un pero o algo así, pero ya que les demuestras cómo funciona y cómo sirve y lo ven con sus pacientes y la reacción de sus pacientes, pues todos empiezan a cambiar poco a poco. Pero aquí lo importante es primero que el médico entre en la conciencia de que estas herramientas son muy útiles y le ayudan a dar un trato profesional, porque ellos se lo comunican al paciente. El paciente está acostumbrado a que lo que dice el médico lo va a hacer, porque es un médico de confianza, ¿no? Yo quisiera preguntarles a todos, ¿estamos invirtiendo lo suficiente en informar y en comunicarnos a los pacientes o qué nos falta? Y evidentemente lo que viene acompañado, ¿qué incentivo necesitaríamos para que esa inversión en comunicación entre proveedores de salud y los pacientes creciera? Yo creo que si vemos, creo que todos estamos de acuerdo que hace falta una inversión mayor en el tema de prevención de todos los sectores. Creo que el gobierno ha entendido eso y está trabajando tanto en programas como en comunicación. Creo que los programas que están haciendo todas las empresas de AMIF y otras empresas de la industria, creo que está creciendo, porque evidentemente, como se ha dicho, ¿no? Cuando tomamos el paciente en etapas tardías, no hay costo realmente que alcance, no hay inversión que podamos hacer así que creo que eso ya es un tema asumido. Ahora hay una realidad de contexto, los presupuestos siempre son escasos. Nosotros en Lilly, junto con la Fundación Carlos Slim, se desarrolló un modelo que se llama Casalud. Fue un acompañamiento de 5 años en este proyecto, y una parte clave de este proyecto era un pilar de comunicación médico, enfermera, paciente. Esto a través de telecomunicación para poder ayudar al paciente a monitorear su progreso, poder concertar citas, poder tener resultados de análisis, poder interactuar con el médico. Es clave también porque las enfermeras participaban en la educación del paciente. Definitivamente falta, esto es un modelo que ha sido ya adoptado también por algunas dependencias públicas. La intención es expandir esto todavía más, porque este modelo es replicable, es modular, se puede ir implementando clínica por clínica, hospital por hospital, que van siendo calificados, pero parte desde tener el cuerpo médico y de enfermería entrenado correctamente, los métodos de diagnóstico y los medicamentos básicos para tratar a este paciente, pero también clave la comunicación con el paciente, desde un cambio en su dieta, desde cómo estuvo en su ejercicio, cómo se sintió. Todo este manejo de acompañamiento al paciente es a través de mejorar la comunicación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas. Hay varias otras, pero esta es una que yo conozco de primera mano y que permiten que a través de esta interacción el paciente esté mejor informado y logre un mejor control de su padecimiento, en este caso sus niveles de glucosa.
Sí, y a mí me gustaría también comentar otro ejemplo que vivimos recientemente, pues prácticamente toda la industria farmacéutica, y es, por un lado, el apalancamiento de la investigación clínica hacia los pacientes. Finalmente tuvimos un excelente trabajo entre gobierno, iniciativa privada, y obviamente esto nos permitirá en un futuro llegar hacia más pacientes con protocolos innovadores, de moléculas innovadoras que permitan a muchísima gente poder tener el alcance a estos tratamientos innovadores a través de estos protocolos, que obviamente cómo llegar a ellos a través de su médico. Eso es algo muy importante, pero creo que esto habla un poco del cambio que estamos viviendo en el país, en donde hoy gobierno e iniciativa privada trabajan en conjunto para lograr más beneficios hacia los pacientes. Y pues otro beneficio que yo quisiera dar es aquí la unión que tuvimos, 3 de las asociaciones más importantes de cáncer metastásico, el Instituto Nacional de Cancerología y Pfizer, para traer un poco, crear un libro de cáncer metastásico en México, un llamado de atención. Yo invito a las mujeres, ¿sí?, que se cuiden, que se hagan sus mamografías y que pues cualquier cosa. El cáncer de mama es el número 1 en el país y hoy el gobierno está saturado de muchas veces no poder apoyar a tanta mujer con cáncer de mama y hoy cada día hoy está muriendo en este momento una mujer por cáncer de mama. Yo sí invito a la población mexicana, a las mujeres en este lado como mujer, que se cuiden y que se hagan sus estudios, y esto es una forma de prevención, es una forma de decirles, cuidado, esto es algo muy frecuente, nadie estamos exento, hay que cuidarnos. Entonces, es la forma en la que a través de las organizaciones de la sociedad civil, la industria farmacéutica y gobierno, estamos llegando hacia muchos pacientes, muchas enfermedades, para concientizarlos. Las enfermedades no son mitos, son realidades, hay que prevenirlas. ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ven la comunicación entre los pacientes y los proveedores de salud en 10 años? En el año 2027, ¿cómo nos estaremos comunicando? Cristóbal. Yo te diría medicina personalizada, cada vez más, y como decía, ¿no?, cada vez más buscando que el paciente no tenga que llegar a la institución, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar nosotros al paciente? Creo que ese es el gran reto. La tecnología va a ser fundamental. Nosotros como asociación nos estamos acercando a todos los proveedores de tecnología porque al final el paciente tratado tiene que seguir un control y la tecnología es clave. Y yo veo inversiones ya muy grandes de las empresas comprando empresas de tecnología porque al final el seguimiento va a ser fundamental. Fernando, ¿cómo ves el futuro tú? Bueno, el futuro nos está alcanzando realmente. Hoy México tiene un rezago en uso de tecnología, entonces yo creo que es importante que hagamos una alianza entre proveedores de salud. Proveedores de salud es privado, público, todos los que están involucrados o son la contraparte del paciente. Entonces, hagamos juntos una alianza para aprovechar la tecnología y lo que hay. Tenemos muchas cosas al alcance, solamente que nos cuesta trabajo a veces implementarlas, ya sea porque quién las regula, quién las usa o quién las vende. Tenemos que hacer una conciencia de que somos la contraparte del paciente, entonces eso está en nuestras manos, ¿no? Gaby, ¿cómo es el futuro comunicándonos con los pacientes? Seguir trabajando en equipo. Para mí, yo creo que el trabajo en conjunto entre gobierno, los 3 niveles, sector público y sector privado, definitivamente, y estas organizaciones de pacientes en donde cada vez el paciente esté mucho más educado y con conocimiento, en definitiva seremos un país que avanzará. Finalmente, Carlos, ¿tú cómo ves el futuro? Yo veo 2027 un paciente activo, y activo me refiero a un paciente informado, un paciente que conoce su padecimiento, que acompaña al médico en el tratamiento, que tiene fuentes de información confiables y verídicas y que es un actor activo en el manejo de su enfermedad. Como bien dice Cristóbal, cada vez van a ser más las enfermedades crónico-degenerativas que vamos a ver por el envejecimiento de la población, la mayor perspectiva de vida, y esto debe de ser algo que tenemos que tener conciencia. Yo espero en el año 2027 que verdaderamente el paciente, sea del sector público o privado, esté muy bien informado y esté acompañando su enfermedad. Pues muchísimas gracias, creo que los retos son muy grandes, lo que estamos buscando es tener precisamente mejores
pacientes informados, que sepan más sobre sus enfermedades. Queremos agradecerle a Milenio Grupo esta invitación. Realmente ha sido un honor compartir con ustedes este foro y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estoy muy emocionada de estar en esta primera plática porque me toca compartirla con Marisol, una amiga de ya muchos años, y con el doctor Arturo Dipkuri, que la ha acompañado durante todos esos años también en un tratamiento médico que duró más de 6 años, ¿no? El doctor Dipkuri es director de ProRenal, como ya nos dijo Michael Rees en su video, y Marisol es la primera mexicana trasplantada por medio de una donación renal pareada, que es esta cadena de trasplantes de la que nos platicó también Michael Rees. Él ya nos dijo que hay 120,000 pacientes mexicanos con insuficiencia renal. Creo que también es interesante saber que hay 30,000 pacientes nuevos cada año y que es una de las enfermedades más comunes y silenciosas que tenemos en México. Quizá me gustaría empezar por darles que se presenten un poco, que sepan el público quiénes son. Empecemos con el doctor Dipkuri, por favor. Platíquenos un poco de no solo ProRenal, sino estos 40 años de experiencia en trasplantes de riñón y en insuficiencia renal. Muchas gracias. Bueno, en México el primer trasplante de riñón que se hizo fue en 1963. 2 años después de haberse realizado el primer trasplante como programa de trasplantes en Estados Unidos, que fue en el 61. Entonces tenemos una experiencia muy, muy larga en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal mediante trasplante. Durante los primeros años estos procedimientos parecían ser nada más de tipo experimental, pero a partir de los años 70 el procedimiento se convirtió en una terapéutica obligatoria para muchísimos pacientes que desafortunadamente están en esta condición. Y ya en 1980 México estaba ya creando el primer registro nacional de trasplantes. ¿Con usted? Que nos tocó crearlo, fundarlo y dirigirlo a partir de 1985, y también se creó en 1985 el primer registro norteamericano, coincidentalmente, ¿no? Desde entonces, en nuestro país el programa de trasplantes ha ido creciendo, de tal manera que actualmente se hacen cerca de 3,000 procedimientos por año de trasplante renal nada más, pero la insuficiencia renal es una enfermedad tremenda que está creciendo. Pero el problema no se ha podido solventar para muchos pacientes que no tienen donador o que tienen un donador que no es compatible. Y hasta hace poco pues, los veíamos con pocas esperanzas porque decíamos pues, se quedan en diálisis, ¿no? Teniendo un familiar que quiere donarles, estaban los pacientes en diálisis por años, y más pacientes como el caso de Marisol, que están altamente sensibilizadas inmunológicamente, que esto quiere decir que su organismo ya desarrolló anticuerpos contra los antígenos de compatibilidad y que ya no encuentras un donador que no lo rechace. Y entonces el caso de Marisol era encontrar un donador después de 5 años, era así textualmente como encontrar una aguja en un pajar. Si mal no recuerdo de aquella plática que tuvimos cuando te diagnosticaron, tus riñones funcionaban al 1%, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo te diste cuenta, cómo fue este primer proceso y cómo ha sido tu caso para llegar a ser esta, digamos, primera mujer trasplantada. Bueno, el gran issue de la insuficiencia renal es que es silenciosa. Entonces, síntomas como tal no tienes. Y estamos acostumbrados todo el tiempo a sentirnos mal, ¿no? Nos duele la cabeza, es el estrés, o sientes palpitaciones y dices, es que tengo mucho trabajo. Y yo había tenido esos síntomas, pero la verdad es que no había reparado en ellos hasta que la vanidad me llevó al doctor, porque empecé con una nutrióloga, no bajaba de peso, y me dijeron, quizás debas ir a ver un médico para ver si hay un problema de tiroides. Y cuando me tomaron la presión arterial, pues estaba muy alta, y entonces empezaron los estudios. Yo fui diagnosticada en 2011 y todo parecía que iba a ser sencillo, entre comillas, porque al poco tiempo mi hermano decidió donarme su riñón. ¿Y era compatible? Era compatible, además con un alto grado de compatibilidad, con lo cual parecía que iba a ser pues muy, muy rápido y sencillo. Y bueno, empecé hemodiálisis al día siguiente de que fui diagnosticada, porque como bien mencionas, estaba al 1% de la función renal, y mi creatinina, que es uno de los indicadores más claves para indicar fallo renal, estaba en 17, que es altísimo, lo normal es 1. Y
bueno, a los 3 meses tuve el primer trasplante que no funcionó y tuve muchas transfusiones de sangre, con lo cual quedé altamente sensibilizada. Inmediatamente después, 3 primos míos me dijeron, pues yo te dono. Entonces, por donadores, no paraban. No sé, ella me fue a reencontrar, o yo me la reencontré en este Ahí nos procedimiento. tocaba. Sí, cuéntale cómo nos reencontramos. Yo creo que también tuve la suerte de tener muy buenos doctores, ¿no? Que cada vez que preguntaba no me descartaban mis preguntas y no me las contestaban, ¿no? El doctor estuvo en mi primera cirugía, estuvimos ahí juntos en todo el proceso de duelo del órgano perdido y demás, y establecimos un nexo que nos ha hecho como muy compañeros. Yo al doctor lo quiero muchísimo y tengo la confianza de ir a preguntarle. Entonces, cuando me habló el doctor Eric Vélez para hablarme de ProRenal, en ese entonces era la fundación de Mike. Yo entonces no tenía como mucha certeza de qué me estaban hablando y pues le di mis datos, que necesitaba una serie de estudios para que vieran qué tan sensibilizada estaba, y de mi prima, que mi prima fue finalmente la donante que ellos consideraron idónea para que diera el riñón. Y pues poco después me dijeron que el doctor Dipkuri estaba siendo parte de esto, y para mí fue un gran alivio, porque en ese momento yo no tenía mucha idea que seguía. Es el riesgo de ser pionero, ¿no? Pero bueno, no, tampoco tenía mucha opción de jugármela. Ahora, otra de las cosas que me acuerdo que platicamos un par de veces es el cambio de calidad de vida. Que da esta enfermedad. De hecho, es uno de los padecimientos que reducen más la calidad de vida. Cuéntanos cómo cambió tu día a día. Marisol tiene un diario que se llama el Diario de la Sed, porque una de las cosas más importantes es que no puedes tomar agua, ¿no? Tenía que restringir por la hemodiálisis, porque como los riñones ya no funcionan, pues es algo muy básico, te tienen que sacar el agua que los riñones no están filtrando. Y lo siguiente que yo me di cuenta después del trasplante es que no tenía energía. O sea, te acostumbras a vivir con ese cachito de energía que tienes, y después del trasplante yo empecé a dormir 3-4 horas porque tenía mucha energía, entonces tenía ganas de hacer cosas. La dieta es muy acotada, bueno, no, también lo padecía, pero no tanto. Y lo que más me disgustaba era no poder viajar, porque también me gusta viajar mucho. O sea, hacía viajes cortos para regresar a mi máquina, que era mi Porque era un día sí y un día sí, un día no. O sea, tenía 48 horas de libertad. Entonces recuperé la libertad corporal y financiera, recuperé pues la posibilidad de beber todo el agua que quiera, de brindar, y pues eso, de desvelarme, de disfrutar una cena con amigos, cosas que nos parecen muy básicas, pero que cuando las pierdes te das cuenta lo importante que son. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. No se vayan. No, gracias. Quiero agradecer a Milenio por este foro, estas informaciones que nos permiten estar aquí y platicar sobre el cannabidiol, sobre la cannabis. Como lo dice el tema, el tabú y los resultados que ha habido. El tabú que se maneja aquí en México o a nivel mundial sobre la planta ha sido muy grande. Yo creo que este cambio que acaba de hacer el gobierno el 28 de abril de aprobar en el Congreso la ley es algo muy bueno. Hay que ir informándole a la gente los beneficios que tiene, que no es algo que se va a fumar o de qué manera se va a ingerir, es un aceite. Mucho de sus presentaciones, en donde es un buen neuroprotector y va a ayudar a la salud de los pacientes. Anteriormente esta prohibición de la cannabis viene a finales de 1930, anteriormente era totalmente permitido, ahora volvemos a regularlo, cambiamos en la Ley General de Salud de prohibido a regulado. Entonces creo que es un gran avance para México. Estamos en espera de la regulación que salga para finales de este año, donde vamos a poder ver que México pueda producir medicamentos, se pueda llevar a cabo aquí los estudios y se pueda llevar el desarrollo de nuevos productos, donde podamos ser punta de lanza para México, para todo el mundo. Entonces, en cuestiones de tratamientos, creo que el doctor Eduardo es el que mejor experiencia tiene.
Yo les puedo explicar nada más que el cannabidiol dentro de nuestro sistema endocannabinoide del cuerpo humano ha ayudado mucho y es un buen neuroprotector, pero tenemos aquí al doctor Eduardo Barragán, que es el que nos puede platicar de los casos que ha tenido él y de las investigaciones que se han hecho. Hace 2 días me preguntaba una persona que cómo estamos en México en este proceso, y es decirle a los médicos que yo creo que tenemos que tomar decisiones sobre el uso de cannabinoides en nuestros pacientes, entendiendo, uno, que me tengo que informar y que no debo tomar decisiones desde un punto de vista de mis creencias sobre lo que puede ser, tengo que informarme, saber que hay un sistema endocannabinoide y que definitivamente esto debe ser considerado como una molécula específica que puedo utilizar en un grupo de pacientes con enfermedades neurológicas que realmente lo requieren. Si pongo en perspectiva que la epilepsia en México representa el 3% de la población y que el 75% de estos pacientes son pacientes pediátricos, imagínense la cantidad de pacientes que hay en México con epilepsias. Y de estas, a nivel mundial, el 30% no son controladas con ninguno de los medicamentos existentes ni con otros tratamientos alternativos como pueden ser dietas, cirugía o estimuladores vagales. Y los pacientes que ven, las familias que ven a su chiquito que está convulsionando 10, 20 o 50 veces en un día y que le han dado 10 diferentes combinaciones de medicamentos y no se pueden controlar, en realidad están buscando una opción. Todo tiene que ir supervisado por un profesional de la salud, por un doctor, es cuando lleva un mejor resultado lo que hemos visto. Y más que nada es los tipos de extracción. La planta de la cannabis es una planta que absorbe todo lo que hay en el suelo. Entonces tenemos que buscar que tengamos en ese aceite esté libre de pesticidas o de metales pesados. Y yo creo que también en Colombia, ¿no?, tenemos un grupo de muy buenos amigos médicos que también están haciendo investigaciones, y en la medida en la cual podamos tener esta red y compartir nuestra información, creo que vamos a tener una mejor respuesta para todos nuestros pacientes. Así es. Bueno, yo quiero agradecer este espacio y agradecerle al doctor todos los estudios que ha realizado y agradecerles a Milenio este tipo de foros. Yo agradezco muchísimo pues la oportunidad, Carlos, que nos da de poder trabajar en forma conjunta, de apoyar a nuestros pacientes. Y yo quisiera hacer un cierre nada más para comentarles que, otra vez, ¿no?, si bien es una molécula que proviene de una planta, no está libre de efectos secundarios, pregúntenle a su médico. Creo que es muy importante que todo padecimiento vaya acompañado de su médico, y si no, bueno, existen páginas, o está la página del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde pueden buscar información acerca de esto para que tomen las mejores decisiones para sus hijos.